Hola, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de cuando nos estén viendo. Estamos en vivo en un nuevo programa del segmento Escuela de Gestión de la Construcción en Radio Cámara. Ya muy cercanos a fin de año y muy cercanos también a la convención, que hoy el programa se ha dedicado bastante al tema de la convención, que es una gran semana dentro de la industria de la construcción en Argentina. Ahí frenó la música que me tenía un poco distraído. Hoy recibimos a Débora Wolosky. Débora es profesora de la Escuela de Gestión desde hace varios años, no sé, 2010 más o menos, empezaste 2010, 2011, hace ya unos 6, 7 años, vinculada fundamentalmente a temas que tienen que ver con lo humano. No podemos decir lo blando porque no hay blandura en las cuestiones humanas, son bastante también duras. Usualmente trabajar con gente no es algo sencillo, es algo muy lindo, pero está mal llamado esto de habilidades blandas. Y Débora viene trabajando, por ejemplo, en el programa de desarrollo gerencial, aquellas personas que reciben el encargo de ser jefes, de ser gerentes, de ser coordinadores de un área y que vienen de la línea y que no conocen, no sé, cómo negociar, cómo lograr acuerdos, cómo gestionar personas. Bueno, Débora es especialista en este tipo de entrenamiento. Pero hoy la hemos invitado a hablar para algo que es similar pero distinto. Tiene que ver, pero en algún sentido es distinto. Y es cómo seleccionamos la gente en nuestro equipo. Lo traduzco en términos más sencillos. ¿Cómo es esto de la búsqueda laboral? ¿Cómo buscamos gente para trabajar en nuestras empresas? Conversemos. Charlemos del tema. A ver, es un gran desafío y creo que lo que soy la industria de la construcción y por lo que uno va escuchando de los equipos con los que trabaja es el gran desafío, ¿no? Encontrar gente calificada para poder desarrollar distintas tareas, particularmente en puestos cuando más operativo el puesto, cuando más técnico el puesto, se está complicando más, porque hay mayor demanda y hay menor oferta. La menor oferta está vinculada, por un lado, a una cuestión de formación y de capacitación, es una de las cuestiones que estamos detectando, y por otro lado, bueno, el mercado activó y esto trae aparejado la posibilidad del recurso humano de elegir a dónde quiere trabajar. Esto es como para contextualizar en lo que es hoy la industria de la construcción y el mercado en el cual nosotros estamos inmersos y donde uno tiene la posibilidad de hablar con interlocutores de gestión de personas en las distintas organizaciones de la construcción y te dicen, lo difícil está en conseguir gente. No conseguimos gente para determinada obra, para determinada cuestión, y más cuando tenemos cosas muy técnicas, no sé, una obra ferroviaria que tiene cuestiones muy particulares, todavía es más difícil. La verdad es que uno cuando habla de la selección de personal, habla de un gran desafío, ¿no? Porque no es comprar una máquina y saber que va a funcionar y si no tenés garantía. Es encontrar a la persona idónea. Cierto, no hay garantía cuando contratas gente. Está bueno, está. Hay que pensarlo, y la verdad que una persona que no encaja en la gestión o en el grupo en el momento particular, y más nosotros que tenemos fecha de vencimiento en términos de los equipos que armamos, ¿no? Muchas veces porque empezamos una obra que tiene que terminar en determinado momento. Claro, en la construcción, también en otros ámbitos, ¿no? Todos los que se manejan por proyectos tienen esta característica. Ganás una obra, tenés que armar un equipo. A nosotros nos pasa en la escuela y en la cámara, necesito un ingeniero que sepa de un arquitecto, una arquitecta que esté además en tal lugar, porque capaz la obra es en el medio del campo. Sí, la localía es un tema. O si no, que esté dispuesto a trasladarse. Tengo que armarlo, genero la obra, construyo, termino y capaz tengo que desarmar el equipo. Por lo cual, a veces cuando contratamos con fecha de vencimiento, como decís. Entonces es un mundo aparte la selección en nuestra industria, y hay otras industrias que tienen características similares, pero para focalizarnos en la industria de la construcción. Lo primero que uno trata de conversar desde un espacio profesionalizado en términos de la selección es pensar muy seriamente el perfil. Mayormente confundimos descripción y perfil de puesto, y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entender qué es la descripción de un puesto y qué es el perfil del puesto, y no sobrepedir, porque esta es otra gran característica. Solemos pedir de más, total, prefiero que sobre y no que falte, y después cuando salimos a reclutar, que el concepto de reclutar es salir a buscar al mercado esa gente por las fuentes que ahora vamos a charlar un poquito que suelen existir, nos encontramos con que, claro, no hay mucha mano de obra que responda a todos esos requerimientos. Cuando uno revisa esto, lo primero que se encuentra es que tal vez el pedido estuvo
hecho con algún tipo de deficiencia, no mal hecho, ¿no? Y mayormente la tendencia es a sobrecargar las demandas de cuenta que a poner menos, ¿no? Entonces de repente te piden una determinada competencia que tiene que tener este colaborador, que si uno analiza cuál va a ser la tarea, no tiene sentido. Te hago una nota al pie. Obvio. Porque a veces puede pasar que lo encontrás. O sea, vos sobredemandaste un perfil, lo encontrás porque el tipo estaba disponible, lo contratás porque te dijo que sí, y después resulta que toda esa gran habilidad no la pone nunca en práctica porque el puesto era mucho menor. Me ha pasado que te llaman, o sea, han contratado gente con, che, esto es una gerencia que va a estar a tu cargo, y después resulta que no era una gerencia, era algo parecido, pero no una gerencia. Entonces genera frustración, genera mal clima, genera incógnitas de cuál es el futuro. Y seguramente una desvinculación. Probablemente o un enquistamiento de la situación. Totalmente, una persona dentro de una llanura. Una nota al pie de cuando sobrecargo el perfil y lo encuentro, que es una de las dos opciones. Claro, no lo encuentro y vuelvo a redactarlo. Pero ¿qué pasa con ese perfil? O si no, a ver, si nosotros no empoderamos a las personas, tenemos personas desmotivadas, que es un capítulo aparte, y que esto no solamente genera algo en su rol, sino en todo el equipo que está conformando. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo recién hablaba de la diferencia entre descripción y perfil, porque descripción tiene que ver con las tareas concretas que esa persona va a hacer y las habilidades técnicas que tiene que tener. En cambio, perfil tiene que ver con lo mal llamado habilidades blandas, pero que tiene que ver con las competencias más de personas. Entonces, muchas veces no tenemos en cuenta, por ejemplo, cómo es el perfil del equipo en el que va a estar trabajando. Estas cuestiones de lejanía, qué necesidades tenemos que pueda cubrir con su perfil para poder cubrir esta lejanía, ¿no? En términos de personalidad, hablo. ¿Quién va a ser su jefe directo? Digo, yo creo que nunca se tiene en cuenta. O en el 90% de los casos que conozco, no se tiene en cuenta. La búsqueda es como aséptica, se podría decir. Es decir, es una búsqueda que puede funcionar en tu empresa, en la mía o en la del señor de enfrente. Y resulta que el candidato va a interactuar con vos o conmigo, que somos distintos, o con un equipo conformado por dinámicas internas distintas, ¿no? Con lo cual uno sugiere que esto se haga para profesionalizar el proceso, y no solamente desde una cuestión altruista del recurso humano, ¿no? Sino de una cuestión de costos. ¿Cuál es el costo de la inducción de ese tipo que está incorporándose en un modelo, en una cultura, y el tiempo que esto lleva? Y vuelvo a trabajarlo desde nuestra industria. Nosotros necesitamos las cosas ya, porque la obra seguramente empieza ya. Entonces, el tiempo por lo general siempre empezó ayer. Tal cual, con lo cual el tiempo de inducción es un costo ligado directamente al resultado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto y no lo deberíamos obviar, ¿no? Entonces tal vez hay una inversión de tiempo previa y a veces hasta de dinero, porque cuando hablemos el psicotécnico y hablemos en un ratito ya de la última parte del proceso de selección, vamos a encontrarnos con que nos vamos a encontrar con un psicólogo del otro lado y le tenemos que contar cómo es este grupo humano, este perfil compañía, para ver si tal vez cumple con todos los demás requerimientos, pero le va a costar estructurarse, por ejemplo, en una cultura de una empresa que tiene un cambio constante. Claro. Y el tipo es un tipo estructurado, y la verdad que lo técnico lo tiene, pero sabes que cuando le vengas con el primer cambio, el tipo te va a regular mal. Entonces ahí uno desde nuestro rol lo que dice es importante que tenga los conocimientos, pero ante conocimientos similares, la cuestión actitudinal, la cuestión de base, es la que va a priorizar en quién sí y quién no para el puesto. Sí, a mí siempre me gusta pensar que hay algunos contenidos, no todos, algunos conceptos, que son 100% adquiribles en el puesto. Es decir, yo no estoy tan de acuerdo con ante conocimientos similares, porque yo creo que primero es ante actitud. Lo primero que miro es la actitud. Y después veo si salvo que es una cuestión de firma, de documentación, porque tenés que ser contador, tenés que ser ingeniero. Estamos diciendo lo mismo. Sí, ya sé. Lo que uno plantea es con una base mínima de conocimientos, porque para determinado puesto y más con la rapidez que necesitamos, pero si todos tienen esta base mínima, hay una parte que se desarrolla. Es mucho más fácil adquirir un conocimiento que cambiar una actitud. Sí. Y es mucho más rápido adquirir un conocimiento que cambiar una actitud. Con lo cual, ¿por qué selecciono por conocimiento, que es lo más fácil de mordiar y lo más rápido, y no por actitud, que va a ser lo que me va a traer un problema tal vez de la persona en ese puesto? Que es lo que más lento para formar, lo que se pueden cambiar, sale, ¿no? Es otro debate, se puede cambiar o no, pero en términos de tiempo seguramente eso es lo más lento.
y nosotros estamos jugando el factor tiempo acá, Sí, es el un factor tiempo indicador en el proyecto es fundamental. Así que, como para seguir con este proceso de selección, la primera parte es tener muy en cuenta cuál es el perfil y la descripción del puesto. Mayormente uno recomienda que la línea es el gerente, es quien va a estar a cargo directo. Me atoré. Y a partir de ahí ya salimos a reclutar. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento que existen hoy, ¿no? Cuando hablamos de fuentes internas o externas, que es la primera gran separación que deberíamos hacer. Internas es salir a buscar nuestro propio equipo de trabajo, personas que puedan cambiar de puesto, que puedan crecer en el puesto. Externas es salir a buscar al mercado. Cuando hablamos de fuentes externas, otra gran apertura que solemos plantearle a las compañías que hagan es: ¿hacemos el aviso abierto o cerrado? Abierto sale nuestra marca, cerrado no sale nuestra marca. Importante empresa constructora de Ciudad de Buenos Aires. No te dijo nada. Acá hay muchas ventajas y desventajas, ¿no? De por qué uno sí y por qué otro no. Pero básicamente, muchas gracias. Básicamente tiene que ver con que la marca empresa hoy es un capital en sí mismo. Y la verdad que en un proceso de selección que esté la marca empresa presente, tiene un valor muy importante. Ahora bien, a mí, ignorantemente, ¿no? Me suena que cuando es importante empresa es porque están por desvincular al que está ocupando ese puesto, porque en verdad es un capital social que tiene la empresa. Ir a trabajar a tal empresa, uno se motiva más para presentar su currículum, para hacer la búsqueda, si sabe dónde va, ¿no? Tal cual, y creo que esto marca y fomenta la marca empresa. Mayormente tiene que ver porque es un puesto que ya está cubierto y vas a desvincular, o porque no queremos que lleguen por el amiguismo, porque por los favores. Digo, hay muchos factores que hay que analizar cuando uno toma la decisión, los pros y los contras de una búsqueda abierta o cerrada en términos de marca. La verdad que si pensamos en cuáles son uno de los indicadores que hoy se miden para rankear empresas en términos de su marca, el proceso de selección es uno de los factores que se está midiendo. Las consultoras que miden esto, cuando después vos ves el ranking en La Nación de las 10 empresas para trabajar elegidas por, este es uno de los indicadores que se está midiendo. Salimos, reclutamos, dijimos puede ser interno o externo, nos vamos a focalizar por el tiempo que tenemos un poquito más en externos. Sí. La verdad que hoy todo lo que tiene que ver con los medios online son las fuentes de reclutamiento más fuertes que tenemos. Entre ellas, y para nuestra industria, LinkedIn es excelente. LinkedIn tiene espacios pagos y espacios gratuitos para poder hacer las búsquedas. Y después, uno recomienda salir a las fuentes de reclutamiento convencionales también, al margen de las que tenemos en la red, que tienen que ver con busquemos a las universidades, busquemos en la misma cámara, busquemos en esos lugares donde seguramente hay un recorrido en términos de la industria y realmente la verdad que por ejemplo con las universidades son excelentes los logros que existen. En las bolsas, sí, las bolsas, de trabajo. No hablo de pasantía, no estoy hablando de modelos, ¿no? Sino hablas como de fuentes. Enviar a empleos @ la universidad que sea .edu.ar la búsqueda y ellos la circulan por su bolsa de trabajo interna y bueno, tenés graduados jóvenes, tenés estudiantes avanzados o estudiantes que recién se inician dependiendo del puesto. A nosotros nos ha dado buen resultado aquí en la Cámara buscar gente a través de las bolsas de trabajo. Da muchísimo resultado. Más allá de que sean pasantes o no. Después tenés los docentes que forman una red de colegas también, sí. Con los cuales la información de esta búsqueda empieza a circular con una velocidad importante. Así que para hablar de fuentes, estas serían las fuentes. A partir de ahí nos van a llegar muchos currículums si ese reclutamiento estuvo bien hecho, y cuando más currículum tenemos, más posibilidad de elegir tenemos y de seleccionar. Si no, a veces el candidato que hay, ¿no? Claro. Ante una necesidad, un solo candidato, poca chance. Sos el mejor candidato. Tal cual. Y la lectura de currículum es también un desafío, ¿no? Porque si te llegan realmente currículum, el tiempo que esto te lleva, con lo cual uno recomienda siempre tener algunos filtros, mismo hasta la referencia, ¿no? Claro. En la referencia que pongan algún filtro para no leer los 1000 currículum. Te hago un paréntesis Sí. y después continuamos con el proceso natural de selección.
bueno, no tan natural, eso es muy darwiniano, pero con el proceso de selección. Cuando te llega un currículum, Sí. vos, Débora Wolowski, rápidamente, primero que mirás. Lo primero que mido es esos indicadores que son para descartar. Digo, edad, sexo en caso de que se haya pedido un sexo en particular, estudios en caso de que sea excluyente. Digo, esas 4 o 5 cositas que... Bien, eso es muy objetivo. Está bien, Claro, sí. está Si busco hasta sirve, 40 y sirve. tenés 48, afuera. Pero, humanamente, ¿qué es lo que primero te sale ver en un currículum? La experiencia, porque después las habilidades que tenés o las competencias o estas cuestiones actitudinales que las solemos poner, ¿no? Tengo capacidad de trabajo en equipo, está buenísimo, después lo quiero ver. Digo, no, un currículum, no, si bien es una carta de presentación, hay muchas cosas que son manejables, con lo cual la experiencia es el segundo filtro fuerte para ver si te convoco en una entrevista. El concepto de experiencia, ni por mejor ni por peor, ¿no? No. Pero ver si encuadra ese recorrido. Claro, esa descripción, a mí, yo detesto los currículums que vienen con una descripción personal, ¿no? Soy una persona muy... No he leído a nadie que ponga tengo mal humor cuando me levanto, no se lo tengo van a mal poner. aliento. Olvídate. Nadie pone cosas malas de sí mismo, pero todo lo bueno que están diciendo que son, yo lo detecto viendo la experiencia. Viendo el tiempo que trabajó, dónde trabajó, si conozco o no conozco la cultura organizacional de esa empresa donde se desempeñó. Porque, digamos, es la cancha donde se ve el caballo, digamos. Tal cual. ¿No? Esto creo que es un criterio uniforme que solemos tener. Después hay que ver, a ver, qué indicadores nos tira esa experiencia, ¿no? Si yo hoy tendría que seleccionar a una persona de aproximadamente 45 años, un coetario, y veo que cambió de Pero trabajo... no pasaste los 30 todavía. Gracias, Sebas. Empecé acá en la cámara cuando tenía 22, 14. 23, claro. Una cosa así. Lo primero que... Digo, esto me parece un criterio importante, ¿no? que selecciona a una persona de 45 años y veo que pasó por 14 puestos cada 2 años, digo, wow, este tipo un problema tiene, ¿no? Claro, sí, pero Que- si tiene 28, a esto no te, iba, no te ¿no? asombra. Pero si la verdad que encuentro un pibe de 26, 27, 28 años y tiene 10 años de experiencia en una misma empresa, hago la misma reflexión, este tipo un problema tiene. Digo, empiezo a jugar también con las generaciones y con la cultura generacional. Y la verdad es que una persona de 45 años con 10 puestos cada 2 años, algo me está diciendo. Y un pibe de 27 años con 10 años, bueno, empezó a los 17, pero 28, 29, en un mismo puesto también algo me está diciendo. En ambos casos, fuera de la media. Claro, Eh, fuera de la campana. Totalmente. Con lo cual, empezamos a hacer este tipo de lecturas cuando empezamos a seleccionar para que las entrevistas después sean lo más productivas posibles, para que realmente le podamos sacar jugo a esa reunión. Entonces, volviendo al proceso, tenemos reclutamiento. Armado del proce- perfil y Sí, sí, no, pero digo, llegando a esta etapa. Tenemos 20 currículum, decidimos, vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista, entrevistamos a los 20 y acá algunos tips muy sencillos pero que son importantes. Me parece que nosotros lo que tenemos que generar es un buen clima en el lugar donde vamos a entrevistar. Porque necesitamos... A ver, ya el proceso de estar en una instancia de selección Ya es estresante, traumática. ya me puso nervioso, ¿no? Digo, algo se está jugando desde Sí. lo laboral, desde la autoestima. Digo, ya para el candidato es una situación estresante. Con lo cual nosotros necesitamos que sea lo más genuino posible en ese espacio. Para eso tenemos que generar un recorrido donde un buen café, un lugar que esté bien iluminado, un lugar cómodo. Tratar de hacer sentir a esa persona lo más amigablemente posible en ese espacio. Una vez que lo tenemos adelante, empecemos con preguntas abiertas, y es una recomendación que uno hace vinculadas al currículum para que la persona se pueda empezar a explayar. Y después empecemos a hacer preguntas cerradas, ¿no? Como acotar, porque si no tendríamos entrevistas de 5 horas y no nos daría Los tiempos. los sí. tiempos. Tomemos registro de todo lo que hablamos porque les puedo asegurar que de una entrevista a la otra nos olvidamos. Esas cosas que nos llamaron la atención. Pero este pibe era el que había, bueno, Sí. el que estudió lo que se le ocurrió, pero el que te contó la anécdota o la situación que te marcó. Escriban Sí, todo sí. lo que sucede. Y lo que recomendamos es quedarnos con una terna. No hagan signos más o menos delante de la persona. No. Y si tienen algún idioma, y si manejan algún otro idioma con caracteres distintos, Claro, sí, dactilografía. háganlo. No, Si no, estenografía se llama. letra de médico. Claro. Es recomendable. Entonces te quedás con una terna, con 3.
Lo recomendable es una terna, que es la que después va a ir muy probablemente a la línea, ¿no? En caso de que yo sea la misma línea, de ahí lo que uno recomienda es que vaya a un psicotécnico para poder ver esta parte actitudinal, que me va a marcar la diferencia para ver quién yo tengo un problema casi personal con los psicotécnicos, que es los que he visto son copy-paste, o sea, o toda la sociedad es igual y todos tienen problemas con la autoridad. En un ambiente amable son buena gente, en un ambiente estresante se estresa. Digamos que 1 más 1, 2, me suena raro, yo no sé si hay una deuda de la ciencia psicológica en determinar pruebas, test o mediciones que nos muestren el posible desempeño de la gente. No sé si es posible poder predecir el desempeño de la gente a partir de media hora, 40 minutos o 2 horas de psicotécnico. No sé si las experiencias que tuve directamente era problema del psicólogo o psicóloga que habíamos contratado, pero ¿cómo ves que...? Voy a separar todo el enunciado. La pregunta sería, ¿es posible evaluar? Primero, si es posible evaluar, pero segundo, ¿es posible que la ciencia psicológica o los psicólogos que se están dedicando a este tipo de psicotécnicos se hayan quedado de alguna manera en el tiempo y hoy haya otras herramientas donde ver el posible desempeño de alguien? Bueno, vamos a ir respondiendo. Es un programa aparte. Por un lado, no soy psicóloga, con lo cual ni a favor ni en contra del modelo. Sí, a mí como profesional de los recursos humanos me ha brindado información muy valiosa a los psicotécnicos. Lo que hay la posibilidad de esa persona de desempeñarse en el puesto, dijiste. Me parece que ahí está el gran secreto, ¿no? Lo que te puede achicar es el gap entre lo real y lo ideal, que vos necesitas para el puesto y darte algunos indicadores. Pero exactamente cómo esa persona se va a desempeñar en el puesto, hay un montón de otras cuestiones contextuales que lo vamos a ver recién en la cancha, con esa persona trabajando. Sí, lo que te da son alguna información que vos decís, wow, si tiene esto, y más en casos graves o donde es agudo, es ahí donde más surge, ¿no? En cosas medias no. Hay otras técnicas, claro que sí. El Assessment Center es una de las técnicas que para mí es excelente, bien llevada adelante. No sé si alguno vio la película El Método, Grange, o la obra de teatro del Puma Goiti. Hace un recorrido de lo que es un método de selección, donde lo que se le entrega obviamente está llevado a lo grotesco, ¿no? Claro. Para llevarlo a un plano de película, pero una vez que tenemos seleccionado al posible equipo, se lo junta en una sala y se les da un caso a resolver, una situación, y ellos lo van haciendo, y por cámara GES en algunos casos, y en otros estando presente, se empiezan a ver los comportamientos de las personas, claro, en términos de una situación estresante, de toma de decisión, de adaptación al cambio. Lo que es real es que vos los primeros 20 minutos la podés dibujar, pero después de estar 1 hora y media sentado, te sale... Me estoy acordando, no sé si viste alguna vez Modern Family, es una serie de Fox muy buena. Hay un capítulo, que obviamente no recuerdo el nombre, que están 3 de ellos en una sala. En verdad están esperando para otra cosa, pero se creen que están siendo observados. Entonces, bueno, ese sentimiento de estar siendo observado los motiva a actuar de una manera o de otra. Te condiciona, es real, pero cuando pasa un determinado tiempo te olvidás. Sí, obvio. Bueno, el urbano, ¿no? Sí. El assessment es una herramienta cara, no es una herramienta barata. Por eso hay que decidir para qué y por qué utilizarla. Esto es una de las cuestiones de las desventajas, ¿no? Tiene un montón de ventajas. Y después, ¿cómo se lleva adelante? Desde una política personal, siempre avisarle a la persona que está en el proceso de selección que va a pasar por esta instancia. No invitarlo a hacer una actividad. Existen en el campo de los recursos humanos anécdotas, por ejemplo, en Rusia hubo un juicio hace 3 años de una entrevistadora que les tiraba agua. En el momento hacía un acting y se enojaba y tiraba agua para ver su reacción frente a una situación tan adversa y tan sacada de contexto como esta, y terminó con un juicio, ¿no? Porque pudo golpear, pero bueno, esto ya después son decisiones. El verdadero assessment se avisa. Señor entrevistador, no golpee al entrevistado, que puede... Por favor, como ser cuidadosos, me parece, siempre obvio, entendiendo que del otro lado tenemos un tipo que está buscando trabajo
o que está con un proceso de cambio y que se está jugando un montón de cosas. Suponiendo esto, ¿no? Suponiendo que ya tenemos la decisión tomada y pasó a la línea eligió de estos 3, bien. Primeros 2 o 3 meses de la persona ya dentro de la organización. Y yo creo que aparte de paciencia, la selección termina con un buen proceso de inducción. No termina cuando esa persona está incorporada. Y el buen proceso de inducción son estos primeros 3 meses como mínimo. Como mínimo. Sí, una inducción tarda entre 6 meses y 1 año. ¿No? Pero estos 3 primeros meses recién ahí la persona puede empezar a... Lo cual yo coincido con vos, que la persona, digamos, está a punto caramelo en la organización entre los 6 meses y 1 año, pero que hoy, con la incorporación de los millennials a la vida laboral, donde el contrato psicológico es de 2 años, 1 año de inducción es como poco amortizable. Pero es así, un año da lo mejor que puedes dar, que es el segundo, y genera valor agregado, y volvamos a cero, porque claro, es así. Digo, la vida útil, ese valor agregado, esa proactividad va a estar el segundo año, y después empieza a bajar nuevamente en estas generaciones más jóvenes. Esto es clarísimo. Con lo cual uno siempre dice, ¿no? A ver, cuando antes una buena gestión de recursos humanos tenía que ver con la permanencia de la persona en el puesto y menor índice, claro, sí, el indicador rotación era un indicador de la gestión, hoy ya no lo es. Claro. Hoy ya no lo es. Bien. ¿Alguna idea, algún tip así sobresaliente de la inducción? Es importante que conozcan el puesto, pero más importante es que conozcan la cultura. Y que no la aprendan enviciada del recorrido de Radio Pasillo que ya hay en la organización, con lo cual... No existe Radio Pasillo, está demostrado que no existe ningún... Por las dudas, si alguna de las organizaciones que me están escuchando tienen alguna cosita que se filtra o que no se hace tal cual esperábamos, el proceso de inducción en términos de que comprendan la cultura organizacional, que es premiado y que es castigado, políticas, valores, es más importante que la inducción en el puesto. Mayormente vamos a la inducción en el puesto, lo técnico. Bueno, a partir de mañana tenés que hacer esto, este es el procedimiento, estas son las cuestiones de seguridad. ¿Y quién es el presidente de la empresa? Sí, ¿A quién recurro si tengo un problema? ¿O qué pasa si digo, hoy hay un montón de recursos para esto, ¿no? Lo que ya descartamos es el famoso manual de inducción. Ya nadie lo lee y empecemos a repensar este proceso para que realmente le sirva al tipo que está entrando. Estamos por empezar un curso dentro de poco. El tema es cuando nos vean, ¿no? Digo, el video se viraliza, así que capaz nos ven cuando el curso fue un éxito y terminó, pero se repetirá. No importa, estamos por empezar un curso online. El 4 de octubre, y que me parece que es algo importante, a pedido de las personas que han pasado por el programa de dirección de desarrollo gerencial, PDG. El PDG, el programa de desarrollo gerencial. Sí, era una vieja demanda, de muchas personas que, claro, alcanzan, digamos, el seniority para ser jefes, gerentes. La empresa les manda una terna y de repente ellos tienen que entrevistar, ellos tienen que decidir y no tenían ni las habilidades ni los conocimientos para hacerlo, y surge este curso, en verdad, y muchas empresas que no tienen el departamento, en la construcción tenemos empresas que tienen, por suerte, el departamento de recursos humanos por envergadura y demás, particularmente la parte de empleos, que es la parte de selección, y otras que realmente no está, o la misma persona que está en la parte pero siempre pensando, ¿no?, que hay 180, según el Ministerio de Producción, de empresas constructoras catalogadas grandes. El resto son pymes, o sea, un 97% de las empresas de la construcción en Argentina son pymes. En las pymes todos sabemos bien que una persona ocupa múltiples roles por una cuestión de magnitud. En las medianas quizás no, pero en las pequeñas sí, y son las generadoras de empleo. Por lo tanto, a veces no tenés dentro de tu organización una persona dedicada a empleos y tenés que lograr, incorporar gente. Entonces, este curso mínimamente nos va a dar estas herramientas. Eso es un poquito la idea. Y lo bueno es que va a ser online, por lo tanto evitamos el movimiento, los traslados, se genera una comunidad de referencia virtual. Débora en eso es muy inclusiva y manejas muy bien la herramienta. No es que... La idea es que yo hable lo menos posible
y que me cuesta, como lo han visto. Sí, sí. Mucho, para eso tienen que bajarle pero- el micrófono, básicamente. Pero que podamos construir recorridos, porque seguramente nos vamos a encontrar con gente de diferentes provincias, Claro. con distintos espacios de reclutamiento, con distintos recursos, entonces poder, a partir de tips que vamos tirando y de disparadores, construir procesos para cada uno. Y en ese curso va a ser muy bueno que puedan ver también el proceso interno de búsqueda, porque hoy nos focalizamos en el externo, pero el interno es muy divertido también porque se manejan muchos mitos de quién asciende, quién no asciende, cómo asciende. Hay un viejo dicho que a veces coincido, que sale un presidente, entra un cadete. Es decir, en una buena organización, para algunos puestos debiera haber Con un procesos esquema de internos. empresas X aún. Claro. Digo, hay que repensarlo, Sí. repensarlo con lo nuevo, pero sí creo que eso. Tampoco hablamos de consultoras externas que pueden también hacer el reclutamiento. Exactamente. Me parece que es un mundo. A veces focalizamos en cómo motivar a la gente, cómo hacer que dé lo mejor de sí mientras que está. Y hay un comienzo de este recorrido. En algunos casos ya los tenemos y ahí en el PDG trabajamos muy fuertemente con los equipos ya conformados. Pero digo, si podemos empezar de un momento cero, empezar a repensarlo para Seguro. esta construcción. Débora, muchísimas gracias. A vos, Esperemos que el curso sea un éxito y bueno, repetiremos en Radio Cámara porque temas para conversar hay muchísimos. Muchas gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el próximo programa. Gracias.